Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos llegando ya a la parte final del capítulo 8 de Romanos, prácticamente la mitad de la carta, de la carta que escribió el apóstol Pablo. Y en los últimos versículos de este capítulo, el apóstol Pablo nos ha estado instruyendo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos ha estado instruyendo a través de algunas preguntas que nos hace a nosotros, que hace la iglesia cristiana. Y estas preguntas, decíamos, son con el fin de que nosotros podamos comprender la gran bendición y el gran privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, de podernos sentir seguros en las manos de Dios, de tener a un Dios que está totalmente comprometido con su pueblo, con sus hijos. En el verso 31 que leíamos la semana pasada, el apóstol Pablo escribió: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Entonces estas preguntas nos hacen a nosotros meditar en esa gran bendición, de que nosotros podemos estar seguros en las manos del Señor. Pero cuando leemos las dos últimas preguntas que están aquí en el verso 35, que con esto podemos decir que el apóstol Pablo nos lleva a la cima, al clímax de la seguridad en la que nosotros podemos descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando leemos estas palabras, tenemos también nosotros que meditar en algo. Y es de que estamos nosotros leyendo, sí, las palabras de un hombre inspirado por el Espíritu Santo, pero también de un hombre que ha experimentado en su propia vida personal todas estas cosas que él menciona aquí. De que no es únicamente una clase que él aprendió en un aula o en un salón de clases, que no es una doctrina únicamente que él aprendió de la seguridad de la salvación, sino que es la propia experiencia de su vida como cristiano. Cuando nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, y aquí en esta carta, y específicamente en este capítulo 11, el apóstol Pablo está de alguna manera tomando una distancia de los falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Corintios, una iglesia que él y otros consiervos de él habían plantado, pero que una vez que esta iglesia fue plantada, llegaron falsos maestros a distorsionar la enseñanza y la doctrina que el apóstol Pablo había dejado ahí. Entonces lo que hace el apóstol Pablo cuando nosotros leamos estos versos que vamos a leer es que se está desmarcando. Y si aquellos hombres estaban poniendo unas credenciales delante de ellos, de su sabiduría, de su conocimiento, de su linaje de Israel, el apóstol Pablo presenta otras credenciales completamente
diferentes y que lo señalaban como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios. Entonces en el verso 23 el apóstol Pablo escribe: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Entonces en estos versículos podemos mirar la experiencia de un hombre cristiano, de un hombre que servía al Señor, y que estas palabras que vamos a estudiar en esta mañana, escritas por el apóstol Pablo, no las estaba diciendo únicamente porque él conocía la doctrina, sino que por experiencia personal él había vivido todas estas cosas. Y si nosotros ponemos atención en las cosas que él menciona, aquí en el verso 35, la única cosa que le faltaba a él por experimentar es la espada. Es algo que finalmente él experimentó en los finales de su vida. En 2 de Timoteo podemos mirar la última carta del apóstol Pablo, y la historia, la tradición nos dice que el apóstol Pablo murió decapitado en la prisión. Entonces podemos decir que post-mortem el apóstol Pablo experimentó todas y cada una de las aflicciones de las que habla aquí en el versículo 35. Son las marcas de un genuino creyente. De hecho, el apóstol Pablo, al final de la carta de los Gálatas, él escribe estas palabras en el capítulo 6, verso 17, dice que desde ahora en adelante que ninguno me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Al leer estas palabras, y tenemos nosotros que empezar a mentalizarnos, podemos tal vez nosotros sentir una serie de sentimientos negativos o pesimistas al mirar tantas aflicciones y tantas pruebas por las que puede llegar a padecer un cristiano. Mas sin embargo, el versículo principal, y que nosotros vamos a estar leyendo en unos momentos más, es que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 37, nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mas sin embargo, hermanos, tenemos nosotros que entender, y que es algo de lo que nosotros hablábamos también la semana pasada, que estas cosas suceden en la vida de los creyentes, de genuinos creyentes, y que específicamente tal vez si nosotros desgranamos un poquito más cada palabra de la que menciona él aquí, miramos padecimientos específicos por los que nosotros pasamos, podemos entender verdaderamente que sí, que esas son las marcas de un genuino creyente, de un genuino cristiano. Entonces aquí menciona estas 2 preguntas finales de este capítulo número 8 que nos llevan a nosotros a reflexionar, no en la tristeza de la vida cristiana, no en el temor que nosotros debemos de sentir porque probablemente vengan a nosotros algunas de estas cosas, sino de la confianza extrema, sin límite, podemos nosotros decir que nosotros tenemos en Dios por lo que ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y menciona en la segunda pregunta el apóstol Pablo algunas cosas que en el otro lado de la moneda podemos nosotros mirar que son situaciones o circunstancias que pueden descarrilar la vida de un creyente. Son circunstancias o situaciones que personas que asisten a las iglesias, que personas que han de alguna manera creído en el Evangelio,
en el Señor Jesucristo, pero que en un momento dado que pueden venir a sus vidas son cosas que los pueden descarrilar y hacer para un lado. Lo que hasta este momento nos suena tal vez como una contradicción, porque estamos diciendo que estos textos nos invitan a nosotros a una confianza completa y total en Dios. Pero si nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos para allá por favor, del verso 11 al 14, el Señor Jesucristo enseñó esta enseñanza tan conocida por todos nosotros de la parábola del sembrador. Y en esta parte que vamos a leer, el Señor Jesús está explicando a sus discípulos esta parábola. Entonces en el verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En Mateo capítulo 13, verso 21, que es el pasaje paralelo de esta parábola, añade estas palabras. Dice: en el tiempo de la aflicción y la persecución por causa de la palabra se apartan. Entonces, por el otro lado, estamos mirando también que hay creyentes que se apartan. Estas palabras que leímos, estas circunstancias, estas aflicciones, angustias, situaciones difíciles que pasan en determinado momento de sus vidas, entonces sucede que los apartan del camino del Señor. Vamos a Juan capítulo 6, verso 66. Y aquí tenemos otra historia también en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto de esta enseñanza es que el Señor Jesús hizo un milagro maravilloso donde multiplicó el pan y los peces para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. La Biblia menciona 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, lo cual nos daría una cantidad enorme de personas. Entonces la muchedumbre, al mirar las maravillas de las cosas que había Jesús, muchos de ellos decidieron seguirle. Y estas mismas personas que decidieron seguir al Señor, o decidieron creer en Él por lo que ellos habían mirado que Él hacía, son las mismas personas a las que se refiere aquí en el capítulo 6, específicamente en el verso 66. Vamos a leer desde el 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Verso 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Verso 65, perdón. El verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Entonces un genuino creyente, un genuino hijo de Dios, un cristiano verdadero, puede apartarse del Señor o no puede apartarse. Entonces estamos leyendo nosotros dos maneras de pensar dentro del cristianismo, dos teorías o dos doctrinas, en que hay situaciones tan difíciles, tan duras, que pueden llegar a ser insoportables para nosotros y que en un momento dado nosotros nos podemos apartar de los caminos del Señor. O por otro lado pueden suceder cosas difíciles, angustiosas, que causan aflicción, que causan pruebas difíciles de superar por nosotros, que aún cuando nosotros pasamos por ellas, nada nos puede apartar de los caminos del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en el capítulo 8 y que está cerrando con estas palabras, con estos versos, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, que es lo que vamos a seguir estudiando en unos momentos más, que un genuino creyente,
que un verdadero cristiano, que aquel que ha sido objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, que aquel que ha sido perdonado sus pecados, que aquel que ha venido genuinamente en arrepentimiento delante de Dios, pidiendo misericordia y gracia delante de Él, y que Dios lo ha perdonado a través de la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo, nosotros podemos estar seguros que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si hay un creyente o un llamado creyente que ha asistido a la iglesia por muchos años, que ha creído en Dios por diferentes necesidades que tenía en su vida, por cosas que miró en la obra de Dios y que llamaron su atención, entonces decidió seguir al Señor, pero en determinado momento de su vida se apartó. Entonces nosotros tenemos que llegar a una conclusión segura, y que simplemente en esa persona no se ha llevado a cabo la obra maravillosa y gloriosa de Dios en su vida. Porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y lo que nos ha venido diciendo a lo largo de todo lo que llevamos estudiado en su carta, aquí en el capítulo 8, pero específicamente en este último capítulo, número 8, que nos lleva a la cima poco a poco de una confianza no irreflexible, no de una confianza, una fe ciega en Dios, sino que hemos estado mirando que estas preguntas que hace el apóstol Pablo es precisamente para que nosotros meditemos y reflexionemos verdaderamente que es verdad lo que dice la palabra de Dios, que nada nos puede separar del amor de Dios. Al plantear la primera pregunta, el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Simplemente él pudiera haber respondido, nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Absolutamente nada. Lo cual es una gran verdad. Mas sin embargo, lo que hace el apóstol Pablo es que menciona específicamente situaciones o circunstancias por las que seguramente, como él mismo las había atravesado, nosotros como creyentes, como cristianos, vamos también a atravesar por ahí. Creyentes que tenemos algunos años caminando en la vida cristiana, en el camino del Señor, podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo, porque esta es una marca, hermanos, genuina de los hijos de Dios. Cuando nosotros leemos la enseñanza del Señor Jesucristo, en ninguna parte nosotros miramos a Él hacer promesas como las que nosotros hacemos continuamente. Promesas de una vida mejor, más fácil, una vida sin problemas, una vida sin aflicciones, sin sufrimiento, restauración de matrimonios totalmente garantizado, enfermedades sanadas, problemas financieros resueltos. En ninguna parte nosotros encontramos estas promesas, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Cuando nosotros leemos los evangelios, los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, nosotros leemos todo lo contrario. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermanos, por su misericordia, Él nos llama a sus caminos. Obviamente nosotros llegamos cansados y trabajados, con aflicciones que el mundo da por el hecho de ir en pos de Él, en pos de las cosas de este mundo. Entonces nosotros sentimos una gran liberación, un gran gozo, sentimos obviamente la novedad de la vida, el primer amor, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos llama al primer amor que nosotros sentimos, como cuando tenemos el primer enamoramiento, ¿verdad? Con nuestra pareja. Pero tenemos que entender esta gran enseñanza del apóstol Pablo y la de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16 de Juan, verso 33, el Señor despidiéndose de sus discípulos en la última cena, a unas horas de ser crucificado y de partir con el Padre,
El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y qué palabras tan certeras, hermanos. Y aquí sí podemos hablar no únicamente de la vida cristiana, sino podemos hablar de la vida en general. Porque quien que no tenga cierta edad, aún, hermanos, niños, pudiéramos nosotros ya decir, preguntarles a ellos de cierta edad para arriba, ¿quién no ha sufrido en este mundo? ¿Quién no ha pasado aflicciones, tribulaciones, como dice aquí, angustias? Todos nosotros padecemos sufrimientos en este mundo. Pues el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, con creyentes, con cristianos, a quienes les dice, no les dice: yo los voy a librar de los sufrimientos que hay en este mundo. Podemos nosotros inferir, ¿verdad?, por sus palabras y decir: es más, van a tener un poco más todavía que la gente del mundo. Porque aunados a los sufrimientos normales y naturales que hay en esta vida, se añade el hecho del sufrimiento venido por poner nuestra fe en un hombre que enseña una doctrina completamente diferente a lo que este mundo piensa. Una doctrina que cada vez es más marcada en estos tiempos, cuando nosotros miramos lo que está sucediendo en este mundo y que la gran mayoría de las personas proclaman y piensan y dan por un hecho, por una seguridad, que así son las cosas, como ellos dicen, que es la nueva moralidad, que es la nueva ética que ellos afirman. Pues el Señor Jesucristo afirma todo lo contrario. Entonces nosotros nos ponemos en una situación completamente opuesta a lo que este mundo enseña. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2 menciona a los creyentes cuando son rescatados y son salvados como hombres y mujeres que van en contra de la corriente de este mundo. Dice el apóstol Pablo aquí en este verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Honestamente, en una leída así rápida, ¿verdad?, uno desearía quitar ciertas cosas de aquí. Uno desearía quitar este versículo 36, ¿verdad? No cuadra aquí, se mira muy lúgubre, muy negativo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora el apóstol Pablo está poniendo aquí como primeras palabras de este versículo 36, como está escrito. Entonces el apóstol Pablo está citando un salmo, el Salmo 44, versículo 22 del Antiguo Testamento, siglos antes de que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Y con esto nos está diciendo el apóstol Pablo: el sufrimiento no es nuevo para nosotros como creyentes. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el sufrimiento, la aflicción, por causa de caminar en el camino del Señor, no debería de ser algo extraño para nosotros. Si miramos la historia del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento que eran enviados por Dios, con la misma palabra con la que sigue enviándonos a todos nosotros en este tiempo, llamando a la gente al arrepentimiento y al volverse a Dios. Una palabra directa de parte de Dios, de los profetas, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, no para las naciones gentiles que no conocían al Señor, sino para el pueblo de Dios. Volveos a Dios, arrepentidos de sus pecados, señalándoles específicamente los pecados en los que el pueblo andaba. ¿Y cuál era la respuesta del pueblo para ellos? No eran aplausos, no eran vítores o
o se ganaban el respeto, se convertían en hombres famosos, sino que eran perseguidos y eran muertos por causa de llevar el mensaje de Dios. En Mateo capítulo 23, verso 37. Después de algunos años de estar predicando el Evangelio, el Señor Jesucristo al pueblo de Israel y ser rechazado totalmente por el pueblo, Él expresó estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero miremos la primera parte del versículo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El apóstol Pablo está citando aquí un salmo que nos habla de una realidad en el tiempo pasado de los que servían a Dios. Y que el ser obedientes a Dios y el llevar sus palabras, simplemente leamos algunos libros del Antiguo Testamento, leamos Jeremías. Algunos le han dado a llamar el profeta llorón, ¿verdad? Y hacen hasta chistes, ¿no? El profeta llorón. Pero cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, ¿por qué lloraba Jeremías? Y que básicamente eran las lágrimas de Dios a través de él al mirar un pueblo endurecido que no recibía la palabra de Dios. Profetas que obedecieron a Dios y a causa de ello padecieron sufrimiento. Entonces, para nosotros en este tiempo no debería de ser extraño que nosotros también padeciéramos. Ahora estamos hablando de una obediencia a Dios, que Dios les enviaba a estos hombres, a los profetas, a que cumplieran un propósito específico, y desde estos tiempos tenemos que entender cuál era ese propósito específico, hermanos. No era el de arreglar situaciones, pero el momento de uno señalar el verdadero problema y la verdadera prioridad que es para todo ser humano antes que cualquier otro problema que puedan tener, que es la de ponernos a cuentas con Dios. Entonces ahí ya no hay un recibimiento alegre y gozoso de aquella palabra. Si nosotros nos dedicamos, hermanos, a ofrecer soluciones fáciles para la gente, déjeme decirle que vamos a tener un poco más de personas en este lugar, pero no lo estaríamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Abramos una página de internet en la computadora, un blog, una página, y ofrezcamos cosas agradables, cosas que a la gente le gusta oír. Vamos a tener likes, ¿verdad? Muchos. Vamos a tener muchas personas que van a entrar ahí, pero hablemos el mensaje principal que desde siempre Dios ha enviado a sus siervos a que hablen al mundo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Desde ese momento yo le aseguro que nosotros vamos a empezar a padecer por causa de Jesús. Semanas atrás yo les comentaba que en esta área donde nosotros vivimos, podemos llamar en el occidente, ¿verdad?, del planeta, realmente nosotros no padecemos por causa de Jesucristo como padecen en otros países. En este momento podemos nosotros estar seguros que hay familias, que hay hombres, que hay mujeres que están padeciendo en gran manera por poner su fe en Jesús. En Asia, en Corea del Norte, en África, en los países musulmanes, hay personas que el poner su fe en Jesucristo y abiertamente proclamar esa fe les cuesta su libertad, les cuesta su integridad física, les cuesta la vida. A nosotros, gracias a Dios, no nos cuesta eso, pero déjeme decirle que las partes donde más
se proclama el Evangelio con fidelidad, es allá, en aquellos lugares. Aquí donde nosotros tenemos la puerta abierta, como dice el apóstol Pablo, se me ha abierto una puerta eficaz y grande. No lo estamos haciendo así. Estamos hablando que las marcas de un genuino creyente es el padecimiento por causa de Jesucristo. Porque cuando nosotros obedecemos a hablar lo que Dios nos ha mandado a hablar, no todas las personas nos van a recibir bien. Entonces, si nosotros tenemos años de creyentes y de cristianos y no hemos padecido en lo más mínimo por causa del Evangelio, entonces nosotros tenemos que meditar. Si no hemos perdido ni una amistad de las que teníamos en otro tiempo, si toda nuestra familia está bien con nosotros no creyentes hasta este momento, si no hemos tenido absolutamente ninguna diferencia por causa del Evangelio, entonces nosotros tenemos que meditar en el tipo de cristianismo que nosotros estamos llevando. En Primera de Pedro capítulo 4, del verso 12 al 14. ¿Están ahí, hermanos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice el apóstol Pedro, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Yo he conocido muchos creyentes, hermanos, incluyéndome a mí, que en los primeros meses de su cristianismo se manifiestan sorprendidos por las cosas que les sobrevienen. Y es clásica esta frase, ¿no?, que escuchamos nosotros a veces. ¿Sabes qué? Yo creo que estaba mejor antes, ¿verdad? Estaba mejor antes, me convertí al Señor y me empezaron a suceder estas circunstancias o estas determinadas cosas empezaron a suceder en mi vida. Estoy sorprendido, yo pensaba que iba a ser de otra manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la enseñanza de la palabra de Dios, que lo dice puntualmente, nosotros tenemos que enseñarla a la iglesia. Y esta es la preocupación, hermanos, del apóstol Pablo, que como hablaba en un principio, que por medio de su propia experiencia personal de lo que era la vida cristiana, él estaba preocupado por transmitir a la iglesia lo que era la verdadera vida cristiana. Sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas, por el hecho de estar en este mundo, vamos a padecer. Sin lugar a dudas, por el hecho de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, también nosotros vamos a padecer. En la mente del apóstol Pablo estaba un tipo de padecimiento. Obviamente estaba la cárcel, estaba la muerte, estaban sufrimientos, angustias terribles como las que él describe en su propia experiencia. Nosotros obviamente al ubicarnos en este tiempo y en este momento en el que nosotros vivimos, no vamos a... En nuestra mente no están ese tipo de padecimientos. Esos están en la historia, están en un pasado, ¿verdad? Están en las películas que nosotros miramos, pero ¿qué viene a nuestra mente cuando nosotros, por ejemplo, leemos esta palabra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿A cuántos de nosotros no nos hemos sentido angustiados en un momento dado por una situación específica? O persecución, o hambre, o desnudez, o espada.
¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido afligidos en gran manera? Eso es lo que el apóstol Pablo, lo que la palabra de Dios en este momento a nosotros, en este momento de la historia, quiere poner en nuestra mente. Que no son aquellos tipos de aflicciones que, más sin embargo, la misma historia y la palabra de Dios nos da testimonio de una fidelidad tremenda de aquellos hombres que preferían sin titubear la muerte, apartarse del amor de Jesucristo. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros tenemos en este tiempo? O las aflicciones que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana. Había creyentes, hermanos, que en aquellos tiempos en donde ellos tenían que escoger entre su vida y su profesión de fe en Jesucristo. Muchos de ellos al mirar semejante tribulación, semejante prueba, simple y sencillamente renunciaban a su fe en Cristo. Pruebas terribles, hermanos. Ponían a su familia, a su esposa, a sus hijos con una daga en el cuello. Ellos aparte, si no renuncias a tu fe en Jesucristo, vamos a matar a tu familia. Eso es una realidad de que así sucedía en aquellos tiempos. Y muchos renunciaban a su fe. Pero si nos ubicamos nosotros en este tiempo que vivimos, hermanos, y en nuestra propia experiencia personal, ¿cuáles han sido nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones? Yo no quisiera minimizar ninguna de ellas, porque yo he pasado por algunas, al igual que ustedes, y me he sentido terriblemente afligido. Pruebas o situaciones que no se comparan con aquella que aquellos hombres padecían. Pero todos nosotros conocemos, hermanos, en nuestro caminar como cristianos, conocemos a muchas personas que en un tiempo estuvieron en la iglesia cristiana. Muchas personas que procedieron al bautismo en agua. Muchas personas que profesaban ser cristianos, mas sin embargo hoy no están más en la iglesia. Se hicieron a un lado, se apartaron de los caminos del Señor. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos está garantizando, y es la parte maravillosa de esta enseñanza, porque lo que acabamos de leer es una realidad, hermanos, dura, tal vez difícil de digerir, pero es una realidad en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, de los cristianos. Pero lo que leemos en el verso 37, en donde el apóstol Pablo escribe antes. Y esta simple palabra, hermano, nos dice muchas cosas. Cuando acabamos de leer estas palabras que nosotros decimos son circunstancias, situaciones que en un momento dado pueden apartar a muchos llamados cristianos del camino del Señor. Son situaciones difíciles que en aquellos tiempos la persecución, la cárcel, la muerte, el peligro de muerte hacían que muchos mejor se apartaran de los caminos del Señor. En este tiempo las dificultades de servir al Señor, las aflicciones naturales de la vida, la escasez, la economía, preferimos irnos en pos de lo que este mundo da, porque no confiamos que Dios pueda suplir lo que nosotros necesitamos. Entonces terminamos nosotros apartándonos del Señor. Pero estas cosas, dice el apóstol Pablo cuando menciona aquí en este verso 37, antes, todo lo contrario, aquellas cosas que nosotros pensamos que en un momento nos pudieran apartar del amor de Dios, sucede en los cristianos genuinos todo lo contrario. En el creyente genuino que ha profesado fe en Jesucristo, cuando vienen las situaciones difíciles a Dios, cuando viene la angustia de todas estas palabras, esta palabra que quedó grabada en mi mente, hermanos, la angustia, porque me hace pensar en algo terrible que sentimos internamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Situaciones que padecemos o que miramos a nuestro alrededor, que nos hacen sentirnos angustiados.
y que nos tientan a nosotros a quitar nuestra confianza en Dios. Y que tal vez llegue un momento en nuestra vida que miramos la posibilidad de no caminar más con el Señor. Pero que realmente en ti y en todo aquel cristiano genuino, este peligro se vuelve en todo lo contrario para ti. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decía Enrique hace unos momentos, cuando leyó este pasaje, que son pasajes muy conocidos por nosotros. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros repetir, o nosotros mismos hemos repetido estas palabras del verso 27, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, para determinados retos, determinadas situaciones que nosotros pasamos en la vida? Mas, sin embargo, cuando vienen situaciones verdaderamente difíciles a nuestra vida, es en esos momentos en donde nosotros tenemos toda la autoridad de Dios, por medio de la verdad de su palabra, que nosotros podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto nos habla de una dependencia total, hermanos. Por una dependencia total de Dios. Esto nos habla que la vida cristiana nosotros no la vivimos con nuestras propias fuerzas. Sí tenemos nosotros razón en decir, cuando experimentamos la vida cristiana como es, en decir que la vida cristiana es difícil. Pero no tenemos nosotros en razón en decir, no la puedo vivir. Porque el Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos vencer. No somos vencedores por nuestras propias fuerzas, hermanos. No somos vencedores por lo que sabemos. No somos vencedores ni siquiera por lo que experimentamos. No somos vencedores absolutamente por nada que no sea lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando el Señor Jesús, el apóstol Pablo, menciona estas palabras antes, en todas estas cosas, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces entendemos que no es nuestra fidelidad nacida de nuestros propios esfuerzos, sino que es de algo específico que sucedió en un momento de la historia. Porque si leemos esta palabra que viene al último, por medio de aquel que nos amó, no estamos hablando de una palabra en un futuro, ¿verdad?, que nos va a amar o que nos ha amado, sino que está hablando de un momento específico, aquel que nos amó. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó. Y esta palabra que me amó, hermanos, nos podemos nosotros, ¿cuál es ese momento específico de la historia? Ese momento crucial en la vida de todo creyente. Es el momento en el que Jesús mostró su amor para con nosotros, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. La victoria que Cristo, hermanos, obtuvo en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, a la esclavitud, que nosotros estábamos sometidos a ese pecado. Esa victoria es para nosotros. Cuando el apóstol Pablo menciona esta palabra, somos más que vencedores, no nos habla de una victoria, hermanos, perdónenme, pírrica. No nos habla de una victoria en donde apenas por una, como en las carreras de los caballos, por una cabeza logramos nosotros vencer. No hablamos de una victoria en donde nosotros apenas salimos suspirando y apenas podemos caminar.
Nos habla de una victoria sobreabundante, una victoria extrema, que si nosotros pudiéramos utilizar una palabra, pudiéramos decir una super victoria que Dios nos ha dado por algo que sucedió en un momento específico de la historia a favor de cada creyente: la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente nosotros no merecíamos nada, hermanos. Estaba leyendo el día de ayer, estaba leyendo un escrito de John Piper, en donde él daba testimonio de una mujer que perdió a su esposo en la tragedia del 11 de septiembre en Estados Unidos, el ataque terrorista que sufrieron en Estados Unidos, cuando derribaron las Torres Gemelas. Si usted se recuerda, hubo un avión también que no llegó a su objetivo. Antes de llegar a su objetivo, ese avión se estrelló. Y en ese avión venía el esposo de una mujer joven con 3 hijos pequeños y creyentes en Cristo. Y ella alcanzó a escuchar por el celular, porque estaba hablando con su esposo de lo que estaba sucediendo. Y lo último que escuchó esta mujer de su esposo es cuando él dijo: vamos. Porque se pusieron de acuerdo algunos ahí para tratar de dominar a los terroristas, porque ellos estaban escuchando las noticias de lo que estaba pasando. Entonces ellos sabían que ese avión iba a ser utilizado para otro ataque terrorista. Pero conocemos la historia. Ese avión se estrelló y todos sus ocupantes murieron. Este hombre joven, padre de familia, murió y su esposa quedó con sus hijos. Una experiencia, ella platica, de aflicción en gran manera. Mas sin embargo, la palabra de Dios se cumplió en esta mujer. Porque si bien hay tentación de renegar de Dios y de preguntarse por qué, ella simplemente confió en la palabra de Dios. De que si Dios estaba haciendo eso era por su gran sabiduría y misericordia, y Él sabía por qué lo estaba haciendo. Entonces lo que pasó es que las reflectores empezaron a voltear a ella, empezaron a invitarla a programas seculares, y lo que ella hacía era proclamar la palabra de Dios de una manera radical. Cuando hablamos de radical, simplemente estamos hablando de hablar la palabra de Dios como es. El testimonio de una mujer creyente que perdió a su esposo, afligida en gran manera, mas sin embargo, cediéndole a Dios toda la confianza de que lo que Él hacía estaba bien. Y esa es la frase que ella decía: Dios está bien, está bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos. Cristianos verdaderamente firmes en medio de todas estas aflicciones. Muy fácilmente, hermanos, nos hacemos para un lado. Muy fácilmente dejamos nosotros de caminar, muy fácilmente dejamos de asistir a la iglesia. Pero déjeme decirle también que podemos seguir asistiendo a la iglesia. No es una marca de un genuino creyente, hermanos, perdónenme, ir a la iglesia. Es necesario ir a la iglesia, es una consecuencia de ser un genuino creyente, pero no es una marca de un cristiano ir a la iglesia. Podemos asistir a la iglesia, mas sin embargo sin una convicción firme en nuestro corazón.
Podemos asistir a la iglesia y no sentir nuestro corazón que se enardece al escuchar las verdades de la palabra de Dios. Podemos asistir a la iglesia, mas sin embargo sin sentir la gran necesidad de compartir mi fe con otras personas que están sufriendo allá en el mundo. Porque las situaciones de la vida nos han oprimido, nos han hecho para un lado. Asistimos a la iglesia, tenemos relación con los hermanos, tenemos relación con la religión. Pero en realidad lo que ha sucedido en nosotros es que nos hemos apartado del amor de Dios. Es imposible, hermanos. Es imposible que un genuino cristiano sea apartado del amor de Dios. Porque no es nuestro amor por Dios el que nos hace permanecer unidos a Él. Nuestro amor es tan frágil y tan débil. Aún con nuestros seres queridos, es puesto a prueba nuestro amor natural que nosotros sentimos por ellos. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia, verdad? ¿Cuántos pierden la paciencia con su hijo, con su esposa, con su esposo? Mas sin embargo, si yo le pregunto que si lo ama, usted me va a decir que sí, y yo le voy a creer a usted que sí. Así es de que nuestro amor débil, insignificante por Dios no es el que nos hace permanecer unidos a Él. Es el amor indescriptible, inconocible, que no lo podemos llegar a conocer en toda su plenitud. Es el amor inexplicable al tratar de encontrar una razón por qué puso sus ojos en mí y me salvó. Es el amor que, en lo que mencionó el versículo 33, al meditar en esto, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es ese amor, ese gran amor a Dios, el que no permitirá que nosotros seamos apartados del amor de Dios. En el verso 38 y 39, el apóstol Pablo menciona unas cosas, unos elementos que menciona que van más allá de lo que nosotros pudiéramos hacerle frente como seres humanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por si alguna cosa faltara, y si nosotros nos preguntamos, ¿habrá algo que me pueda apartar del Señor, de los caminos del Señor? ¿Habrá algo que me pueda apartar del amor de Dios? El apóstol Pablo, por si acaso algo se llegara a faltar, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser apartados del amor de Dios no es únicamente ser apartados de la membresía de la iglesia. El ser apartados del amor de Dios no es, como les decía en unos momentos, ni siquiera dejar de asistir a la iglesia. El ser apartados del amor de Dios es dejar de ejercer nuestra profesión como cristianos. Ser apartados del amor de Dios es dejar de seguirle buscando con devoción, con fervor, con fuego en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Buscando con todo mi corazón ser guiado por su verdad, que moldee, que dirija mi vida.
El ser apartado del amor de Dios es ser apartado de la comunión íntima con Él a través de la oración. No hay más comunión, no hay oración con el Padre. El ser apartado del amor de Dios es dejar de ejercer nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con otros por amor. Es el ejemplo que les daba de esta mujer hace unos momentos, que ella lo único que sucedió es que enardeció más su deseo de servir al Señor. Y en donde quiera que ella proclama el Evangelio tal y como es, respaldada por su propia experiencia dentro del cristianismo, y que verdaderamente podemos decir que llevan su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hace algunos años atrás, porque esto también puede suceder, que podamos nosotros ser apartados momentáneamente del amor de Dios. Pero dice la palabra de Dios que aunque cayere, no quedaré postrado. Tenemos la seguridad de que el verdadero Hijo de Dios va a ser pasado por un proceso duro y difícil de disciplina, pero Dios en su debido momento lo va a levantar. Y hace como 20 años empecé a sentir yo mucha angustia en mi corazón. Más de 20 años. Llevaba algunos 6, 7 años, 8 de cristiano. Íbamos a los parques, a las esquinas, a predicar, a dar testimonio del Evangelio, a repartir folletos. Yo recuerdo que llevaba una vida de una comunión bien hermosa con el Señor. Me acuerdo que los fines de semana mi esposa agarraba a los niños y se iba a visitar a su mamá, y yo ya quería que se fuera, ¿verdad? Para quedarme solo, para pasar un tiempo con el Señor. Mas sin embargo, las aflicciones de este mundo era la única entrada financiera a mi hogar, un servidor, mi trabajo. Y empecé a sentir, perdón la expresión, el rigor, lo que podemos mencionar aquí, hambre o desnudez, que nos habla de una aflicción por causas materiales, económicas. Yo recuerdo que me angustiaba en gran manera no poderle comprar a mis hijos lo que ellos necesitaban. El dinero que ganaba no me alcanzaba, se me iba. Entonces yo tomé una decisión, recuerdo, una mala decisión. Comencé yo a tratar de suplir esas necesidades por medio de una búsqueda por mi propia cuenta de lo que mi familia necesitaba. En esa búsqueda, hermanos, yo comencé a perder mi devoción con Dios por medio de la Escritura. En esa búsqueda de suplir la necesidad de este mundo, yo comencé a perder mi comunión que tenía tan hermosa con Dios. En esa búsqueda comencé a perder el obedecer el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Llegó el momento en que yo estaba consciente de mi situación, que habían pasado semanas enteras en que yo no había leído la Biblia. Entonces, en un deseo desesperado por volver a mi primer amor, abría la Biblia y quería leer, pero haga de cuenta que yo agarraba un pedazo de piedra y las letras que estaban escritas ahí no me decían absolutamente nada, cuando antes yo sentía que brincaban de ahí
Y quería correr inmediatamente a decirle a la gente lo que estaba descubriendo en la palabra de Dios. Recuerdo que me fui de la ciudad, de aquí de Mexicali, pedí un permiso en mi trabajo y me fui lejos de aquí. Yo me congregaba aún, pero iba a la iglesia, hermanos, completamente ajeno a lo que ahí estaba sucediendo. Yo me acuerdo que al partir, cuando me subí al camión y me fue a despedir mi esposa y uno de mis hijos pequeños, yo sentí una gran aflicción porque por primera vez me estaba separando de mi familia. Y fue por medio de esa aflicción, hermanos, de los malos tratos allá que recibí en una isla lejana. Fue por medio de esa aflicción, de esos sufrimientos que Dios me trajo de vuelta a sus caminos. ¿Puede un cristiano genuino apartarse del amor de Dios? Momentáneamente sí lo puede, y es terrible y no es recomendable que eso suceda. Tal vez algunos de aquí estén en ese proceso, en ese tiempo. Tal vez tu relación con Dios no es la misma que tú tenías hace un tiempo atrás. Porque las aflicciones, los sufrimientos de este mundo te llevaron a tomar decisiones equivocadas. Pero como eres un hijo genuino de Dios, Dios te va a traer a sus caminos, no sin antes disciplinarte primeramente. Yo clamaba a Dios, hermanos, y le decía: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. Mi esposo es testigo de ese tiempo de mi vida tan terrible, en donde yo me sentía, hermanos, literalmente agarrado del Señor con las uñas, y sentía que en cualquier momento me iba a desplomar. Dios en su misericordia me guardó de ir en pos de cosas que definitivamente me hubieran hecho terrible mal. Sí, hermanos, Dios puede permitir, puede soltarnos por un momento, por causa de nuestra negligencia en nuestra vida cristiana, de nuestra falta de... Fue lo que en mí sucedió, mi falta de confianza en Dios. Tal vez estas palabras que yo estoy leyendo esta mañana, que es la palabra de Dios, tal vez para algunos sean ajenas, distantes, ¿verdad? No se identifican con ellos, eso del padecimiento. No, yo voy a la iglesia nomás porque pues es bueno ir a la iglesia. Es bueno para mis hijos, es bueno esto. ¿Quién puede decir que eso sea malo? Pero déjame decirte que eso no te diría, ni siquiera te puedo decir que no es suficiente, no es nada. Porque finalmente nosotros estamos seguros, no en la iglesia, estamos seguros en las manos de Dios. Si son para ti extrañas estas palabras, entonces lo que tienes que hacer es lo que hemos hecho todos nosotros: humillarnos delante de Dios y reconocer esta gran verdad que somos pecadores. Que sin Dios estamos perdidos. Que no hay nada en este mundo que nos pueda salvar si no es esa obra maravillosa que Dios hizo en nuestras vidas. Tal vez has hecho un esfuerzo, ¿verdad? Hacer un esfuerzo para todo esfuerzo es inútil cuando no está la mano de Dios ahí. El esfuerzo de nosotros como creyentes viene después que el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado. El Señor nos dice: ahora sí, pelea la buena batalla de la fe. Afírmate. Los hombres, fajémonos los pantalones. Las mujeres, su fe en Cristo Jesús. Mostrémosle al mundo, hermanos, mostrémosle al mundo de qué estamos hechos. No de características naturales o personales, no. Fuimos concebidos en la cruz de Cristo
Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros estamos en pie. Tal vez para todos nosotros en conjunto, tal vez estas palabras sí sean un poco extremas. Por la razón de que, como lo mencioné antes, nosotros en este tiempo que vivimos y en este lugar del mundo no padecemos estas cosas, como los profetas del Antiguo Testamento, como los cristianos del Nuevo Testamento, como los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, y aún los cristianos que hay en este tiempo padeciendo. Nosotros no sufrimos de esa manera. Pero hay momentos específicos, hermanos, de nuestras vidas personales específicos, que llegan a tu vida donde tú y yo podemos hacer valer nuestra profesión de fe. Un momento específico en nuestra vida donde nosotros podemos decir: yo confío plenamente en Dios. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo como iglesia. Estas palabras no describen, hermanos, una vida cristiana miserable. No describen vidas que fueron llamadas para sufrir y para causar lástima en el mundo, todo lo contrario. Son palabras precisamente que enaltecen todavía más sobremanera lo que Dios nos ha dado. Porque a través de todas esas cosas, cuando nosotros permanecemos firmes en el camino del Señor, ese es el mejor testimonio que nosotros podemos dar de nuestra fe. Y poder decir como el apóstol Pablo estas palabras: porque yo sé en quién he creído.